increíble revelación. Jefa de la mafia italiana defiende a su empleada del acoso de su jefe. Marta se recargó contra la pared, sintiendo como la presión en su pecho aumentaba cada vez que su jefe la llamaba a su oficina. Su voz, fría y despectiva, resonaba en su mente, un eco implacable que la seguía a casa. Era un ciclo que comenzaba cada mañana, sus manos temblorosas, su respiración entrecortada, la incertidumbre la aplastaba. Hija de inmigrantes, había luchado por cada paso que había dado en la vida, pero ese último año en la agencia de publicidad había sido un verdadero infierno. La creatividad que antes la hacía vibrar ahora se sentía amordazada, ahogada por el temor y el desprecio. La sonrisa que solía llevar como escudo, se desvanecía tras una muralla de angustia. Un día, como un destello en su mente, decidió salir a buscar inspiración. Caminó por las calles de la villita, donde el arte y la cultura de su herencia se entrelazaban en cada esquina. Allí, entre colores vibrantes y murales que contaban historias, se topó con Valentina. La mujer, de porte imponente y mirada penetrante, destilaba un aura de misterio y poder. Al principio, Marta sintió una punzada de temor. Aquella mujer no solo era la jefa de la mafia italiana, sino también un símbolo de todo lo que la asustaba. Sin embargo, su conversación fluyó, el aliento de sus palabras resonaba con una sinceridad que no esperaba encontrar. A medida que compartían sus historias, una complicidad inusual surgió entre ambas. Valentina, con su mirada astuta, entendió el sufrimiento que había enfrentado Marta en la agencia. «Eres una artista, no permitas que te aplasten», le dijo sin rodeos, su voz firme como el acero. Marta sintió la gravedad de esas palabras. Nunca había visto el acoso de su jefe tan claro como en ese momento. La rabia crecía dentro de ella, una chispa que había estado apagada por mucho tiempo. Las semanas fueron un continuo desafío. Cada día, el jefe le lanzaba comentarios crueles, amorfa su confianza. Sus compañeros murmuraban a sus espaldas, y la presión solo aumentaba. Marta se encontraba atrapada entre sus sueños y la realidad que la acosaba. Respiraciones irregulares la acosaban cada vez que llegaba la hora de la reunión, y la idea de rendirse empezaba a rondar su mente. Sin embargo, cada conversación con Valentina era un recordatorio. «¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?», retó Marta una noche, sintiendo que su voz apenas podía sostener el temor que la envolvía. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ambiente se tornó cada vez más denso, cada día era un nuevo reto. Una noche, Valentina asistió a un evento de negocio en la agencia. Sin previo aviso, su voz, potente y decidida, resonó entre los asistentes. Al hablar de dignidad y respeto, un silencio helado invadió el salón. Marta se sintió temblorosa, con el corazón a 1000 por hora, las palabras de Valentina reverberaban en su mente. ¿Podría ser este el momento que cambiara todo? La angustia y la esperanza competían en su interior. La sombra de su jefe parecía más oscura, y el camino por delante se tornaba más incierto. ¿Debería seguir su instinto o mantenerse en la trampa del miedo? La decisión estaba más cerca que nunca, pero, ¿estaría lista para confrontar todo lo que eso significaba? El día siguiente despuntó con un cielo nublado. Marta lo sintió como un reflejo de su estado emocional. La bruma pesaba sobre sus hombros mientras se preparaba para enfrentar a su jefe nuevamente. La decisión de actuar pulsaba fuerte en su mente, pero las dudas seguían atormentándola. Valentina había instado a la valentía, pero enfrentarse al hombre que había aterrorizado su lugar de trabajo requería más que determinación. Significaba arriesgar todo lo que había construido hasta ahora. Al llegar a la oficina, se sorprendió al encontrar una nota en su escritorio. Decía, «No olvides lo que eres capaz de crear». La escritura era elegante, y dejaron una sensación de calidez en su corazón. Tomó una respiración profunda, recordando las palabras de Valentina. Marta pensó en su historia, en su viaje,
y cómo había llegado tan lejos pese a todos los obstáculos. Quizá este era el momento de emplear esa fuerza. Las horas se deslizaron lentamente. Cada vez que su jefe llamaba a un compañero, un escalofrío recorría su espalda. Con cada comentario hiriente que alguien se atrevía a murmurar sobre ella, su indignación crecía. Fue en la pausa para el almuerzo cuando comenzó a trazar un plan. Se sentó en una cafetería cercana, con su cuaderno abierto. En él, empezó a anotar ideas de proyectos en los que había querido trabajar pero que había dejado de lado debido al acoso. Pero, además, enlistó palabras que definían su valor, resiliencia, creatividad, coraje. A medida que sus pensamientos se organizaban, el ideal de lo que podría ser su vida profesional empezó a tomar forma. La idea de crear una campaña que reflejase sus vivencias, que denunciara el acoso y el temor que tantas veces había sentido, le dio un nuevo impulso. Era un paso audaz, pero era su voz en el espacio que se le había impuesto. Después de la pausa, Marta regresó a la oficina con una renovada sensación de propósito. La bruma emocional que había sentido durante semanas se disipó un poco. Sabía que el camino no sería sencillo, tenía que aceptar que las dificultades y la posible reprimenda estarían a la vuelta de cada esquina. Pero el miedo estaba ahora enmarcado por un nuevo sentido de dirección, su voz necesitaba ser escuchada. Esa tarde, tomó la decisión de acercarse a su jefe y, aunque el nudo en su estómago aún la hizo temblar, se sentó frente a él con una firmeza inesperada. «Necesito hablar contigo sobre el ambiente en la oficina», comenzó, sintiendo como cada sílaba transmitía determinación. La respuesta de su jefe, sin embargo, dejó en claro que su confrontación podía más que un simple dialogar. La amenaza era palpable, sentía la presión en el aire, como una cuerda tirante que podría romperse en cualquier momento. Justo cuando Marta pensaba que había llegado a un punto sin retorno, su teléfono vibró bajo la mesa. Era Valentina, con un mensaje: «Eres más fuerte de lo que imaginas. Un paso a la vez, y nunca mires atrás». Las palabras resonaron en su mente como un mantra. Hacía tiempo que había perdido la fe en sí misma, pero cada pequeña victoria contaba. El teléfono sonó nuevamente, entre el silencio tenso de la oficina. El mensaje era claro y directo: «La mafia siempre protege a los suyos. ¿Te unirás a mí para construir algo más grande?». La propuesta inesperada lanzaba a Marta a una nueva dimensión de decisiones. ¿Estaba dispuesta a cruzar esa línea? A su alrededor, el mundo parecía encogerse. Mientras la sombra de su jefe se cernía sobre ella, la nueva realidad de su vida comenzaba a delinearse. Con el corazón en la mano, Marta sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Se uniría a Valentina y a su mundo peligroso, o enfrentaría a su jefe sola en busca de su libertad? Su mente giraba en torno a estas preguntas críticas mientras se preparaba para dar el siguiente gran paso. La mañana siguiente trajo consigo un cambio casi palpable en la oficina. Marta, aunque aún marcada por la tensión de la conversación anterior, se sentía extrañamente enérgica. La idea de un futuro, más allá del acoso, comenzó a florecer en su mente. Decidió que no podía dar un paso tan decisivo sin preparar el terreno primero. Ella necesitaba información, aliados, y una estrategia sólida. Contactó a Valentina, quien, sorprendentemente, aceptó reunirse en un café cercano después del trabajo. Con cada mensaje que intercambiaba, Marta se sentía más decidida a no permitir que la opresión definiera su carrera. ¿Y si Valentina tenía planes más grandes en mente? La posibilidad de que su jefa pudiera proveer un apoyo real le infundió una valentía renovada. Aún dudaba de dar un paso hacia un mundo que puede que no comprendiera completamente, pero el deseo de recuperar el control sobre su vida profesional era cada vez más fuerte. Cuando finalmente se encontraron, Valentina la recibió con una sonrisa que reflejaba fuerza y determinación. A medida que la conversación avanzaba, Marta se percató de cuánto la admiraba. La jefa de la mafia no era solo una figura temible en el caos del entorno laboral, era también una mujer que, a través de cada batalla emprendida, había forjado su propia identidad. Valentina le compartió historias de su propio ascenso, habló de los desafíos, de las decisiones difíciles y cómo cada uno de esos momentos había moldeado su carácter. Era una revelación que resonó en el interior de Marta. Cada paso que damos hacia adelante es una declaración de que, a pesar de todo, no nos rendimos,
dijo Valentina con firmeza, mientras Marta comenzaba a visualizar su propia valentía encarnada en aquel rostro seguro. Se dio cuenta de que su mayor enemigo no era solo su jefe, sino el miedo que había permitido construir en su mente. ¿Podía ella ser esa misma inspiración para los demás? Fue entonces que decidió que su campaña no solo sería un grito de liberación para sí misma, sino también un faro para otros que sufrían en silencio. Esa noche, mientras regresaba a casa, su mente giraba en torno a la idea de empoderar no solo su historia, sino las historias de muchas personas que habían vivido experiencias similares. En su habitación, sacó su cuaderno y detalló un esbozo de lo que podría ser su proyecto, una serie de iniciativas que abogan por un ambiente laboral seguro y respetuoso. Todos aquellos desafíos que había enfrentado podrían ser transformados en un motor de cambio. El ritmo de su corazón se aceleró a medida que el concepto cobraba forma. Tenía claro que lo que debía hacer no sería fácil y que su decisión de unir fuerzas con Valentina podría acarrear riesgos que no podía prever. Pero, más que nunca, sentía el impulso de actuar incluso frente a la incertidumbre. Se refugió en la idea de que salir de la sombra era el primer paso hacia la libertad. A la mañana siguiente, se presentó en la oficina con una renovada determinación. Sin embargo, sabía que esto no bastaría, comenzaría a buscar aliados dentro de su entorno. Mientras navegaba por el pasillo, vio a algunos compañeros que, con un gesto de complicidad, intercambiaban miradas. Dentro de ella despertó una sospecha, quizás no estaba sola. Al enfrentarse a su jefe esa tarde, algo en su postura sería diferente. Manifiesta. Firme. Pronto tendría que tomar decisiones sobre cómo proceder con su campaña, pero había una pregunta que persistía. ¿Podría realmente desafiar a un sistema tan arraigado sin perderlo todo? La atmósfera se volvía densa, como las nubes que normalmente presagiaban una tormenta. Hoy, ella sería la tormenta. Mientras Marta se preparaba para encarar a su jefe, vislumbró la oportunidad de revelarse no solo como una víctima, sino como un agente de cambio. Estaba realmente lista para desafiar lo que se había impuesto, al mismo tiempo que podría arriesgar todo lo que había trabajado. El momento decisivo se acercaba, y con él, la cruda realidad de sus opciones. La tarde se tornó pesada cuando Marta se sentó frente a su jefe, un hombre que siempre había proyectado una imagen de control absoluto. Sin embargo, la confianza nacida de sus encuentros con Valentina comenzaba a tomar forma en su interior. Antes de entrar, había repetido en su mente una afirmación que se sentía como un mantra: soy más fuerte de lo que pensé. No voy a tolerar esto más, pensó Marta, consciente de que su voz debía ser firme. Su jefe la miró desde detrás de su escritorio, como si se tratara de un trono. La habitual arrogancia en su mirada se mezcló con una sombra de sorpresa al notar que, en vez de retraerse, ella se mantenía erguida. Marta había preparado sus puntos cuidadosamente. Había recogido testimonios y chismes de pasillos, reuniendo fragmentos de valor que antes consideraba insignificantes. Lo que ocurre aquí afecta a todos, no solo a mí, dijo con un tono que no admitía desprecio. Mientras hablaba, pudo ver la incomodidad en la cara de su jefe. La sensación de poder que experimentó al expresar su verdad llegó cargada de adrenalina, iluminando el camino de su voz temblorosa pero segura. Sin embargo, en el fondo de su mente, la duda nunca se apartó por completo. ¿Había hecho lo correcto al actuar solo ahora, después de tanto tiempo? Esa contrariedad le susurraba que había tardado en unirse a la lucha, un eco que amenazaba con desestabilizar su reciente empoderamiento. Pero ¿qué más da?, se dijo. Hoy es el día. El diálogo que surgió se convirtió rápidamente en un intercambio de palabras afiladas. Su jefe intentó ridiculizarla, menospreciar sus esfuerzos, pero la Marta de hoy no era la misma de hace un mes. Le había suplicado a ella en un pasado, el día en que todavía creía que su silencio lo protegería. Ahora, la lucha por su dignidad se sentía más una llamada de resistencia. Después de lo que pareció una eternidad, su jefe finalmente hizo una pausa, consciente de que el ambiente había cambiado. Ella no era solo una empleada amedrentada, estaba desafiando las normas que sostenían su autoridad. En un gesto inesperado, decidió tomar la ofensiva. Si no tienes en cuenta el bienestar de tus empleados, tendremos que considerar alternativas. Existen caminos, algo tiene que cambiar. Esa declaración fue la línea que cruzó lo innegable, la posibilidad de comunicar a otros,
de forjar una red que pudiera crecer y sostenerse frente a cualquier adversidad. Internamente, Marta se sentiría como un volcán, una fuerza desatada en el mar de incertidumbres y desafíos. Cuando la reunión finalmente llegó a su fin, Marta se encontró temblando. La adrenalina persistía, elevando cada latido de su corazón. No estaba segura si había cambiado algo en la mente de su jefe, pero para ella, las palabras pronunciadas representaban una resolución a la que no había tenido acceso antes. Había dado un paso, aunque fuera pequeño, hacia la transformación que tanto anhelaba. Mientras regresaba a su lugar en la oficina, un correo emergió en su pantalla, ya no un simple mensaje, sino la oportunidad que podría solidificar su determinación. Era una invitación de Valentina para asistir a una reunión confidencial donde se discutirían estrategias sobre cómo lidiar con situaciones como la suya. El sudor frío le recorrió la espalda. Se dio cuenta que la conexión que había comenzado a forjar no solo la liberaría a ella, sino que tenía el potencial de abrir el debate en su entorno laboral. Con una mezcla de miedo y emoción, clicó para aceptar la invitación. El próximo paso era más que solo un encuentro, era la promesa de una nueva era. Podría ser que su historia se uniera a la de tantas otras que permanecían en las sombras, al igual que estaba ella antes. Esta inquietante posibilidad de unión giraba en su mente mientras la urgencia de su propio viaje se intensificaba. Mientras se preparaba para el encuentro de esa noche, el peso de su decisión se instaló en su mente. Marta enfrentaría desafíos desconocidos y nuevas alianzas podrían convertirse en su mayor fortaleza. Sin embargo, también había algo más. En el aire pesado de su valentía se asentaba la duda de si realmente era lo suficientemente fuerte como para liderar el cambio que tanto ansiaba. La verdad comenzaba a vislumbrarse, pero el final aún permanecía oculto, como los secretos que pronto se revelarían. Marta llegó al encuentro con una mezcla de nerviosismo y determinación. El lugar elegido por Valentina era un pequeño café, alejado del bullicio habitual de la oficina. Al entrar, sus ojos se conectaron instantáneamente con Valentina, quien sonrió con complicidad al verla. Esa simple sonrisa encendió en Marta una llama de esperanza. Se sentaron en una esquina apartada, con el murmullo de las conversaciones de fondo como una especie de banda sonora acogedora. Cuando Valentina comenzó a hablar, Marta sintió que cada palabra resonaba profundamente. Compartió experiencias sobre su propia lucha en el mundo corporativo, donde no solo había enfrentado el machismo, sino también la necesidad de formar alianzas estratégicas. La historia de Valentina se convirtió en una guía, un mapa que indicaba que la resistencia no estaba sola. Lo primero que necesitas saber, dijo Valentina en voz baja pero firme, es que la voz de una mujer puede convertirse en un faro para muchas. Debes encontrar esa voz y no dejar que nadie te la arrebate. Marta se sintió conmovida. Esa conexión con alguien que había superado obstáculos similares le dio una nueva perspectiva sobre su propia situación. A medida que avanzaba la conversación, Marta empezó a expresar su propio temor. ¿Y si alzar mi voz solo me trae más problemas? He estado callada tanto tiempo. Valentina la interrumpió. El miedo a menudo es el primer ladrillo en la construcción de una cárcel. Puedes romper esas paredes, pero necesitas saber cómo. No se trata solo de gritar, se trata de crear una estrategia. La idea de crear una estrategia le sembró en Marta el deseo de actuar de manera más calculada. Reflexionó sobre sus interacciones pasadas, y un nuevo sentido de astucia la envolvía. Ya no se trataba de evitar el conflicto, sino de transformarlo en un catalizador de cambio. Durante la reunión, Valentina presentó a Marta un grupo de apoyo, una red de mujeres que se encontraban en situaciones similares. La emoción comenzó a moldearse en su interior, pues la idea de pertenecer a algo más grande que ella misma la galvanizaba. Estas mujeres son una fuerza, cada una trae algo único a la mesa, indicó Valentina. Al unirse, podrás no solo encontrar el respaldo que necesitas, sino también reconocer tus propios talentos ocultos. Marta sintió el peso de la duda desvanecerse, pero también surgió una nueva inquietud. ¿Tenía realmente algo que ofrecer? La reunión terminó y, a pesar de la motivación que había recibido, se quedó con la pregunta ardiendo en su mente. Necesitaba conocer su valor, y rápidamente se dio cuenta de que tendría que profundizar en su propio crecimiento personal. Ya en casa, un torrente de ideas comenzó a fluir. Hizo una lista de sus habilidades,
de lo que había aprendido a lo largo de los años, y se vio inmersa en reflexiones sobre su rol en el trabajo y sus aspiraciones. Fue en ese momento que comprendió que había estado limitándose a sí misma. La autocrítica no solo le había robado la voz, sino que también había oscurecido la imagen de quien era realmente. Con el amanecer, Marta despertó con un propósito renovado. Sabía que debía comunicar su experiencia, pero no solo eso, cada palabra que compartiera de ahora en adelante debía estar impregnada de una certeza interna. Mientras se preparaba para enfrentar de nuevo a su jefe y al entorno que tanto temía, el compromiso de ser su propia defensora empezó a enfocarse de manera implacable. En su mente surgió una estrategia, una forma tangible de abordar la situación. ¿Cuáles serían los pasos que la llevarían hacia una verdadera transformación? La voz de Valentina resonaba en su mente, y con cada latido, su determinación crecía más fuerte. Marta se dio cuenta de que había llegado el momento de no solo enfrentar el acoso, sino de desmantelar el sistema que protegía esa cultura tóxica. Desde ese instante, entendió que no estaba sola, y el próximo paso la llevaría más lejos de lo que jamás había imaginado. Pero a medida que la resolución se solidificaba, también comenzaba a advertir un problema que podría alterar todas sus opciones. Un mensaje de texto emergió en su pantalla que cambiaría el rumbo de sus acciones y su lucha. Necesitamos hablar. Algo grande está a punto de suceder. Su corazón se detuvo. ¿Qué implicaciones podría tener esto para su futuro y su reciente empoderamiento? Marta sentía como su corazón latía con fuerza mientras sostenía el teléfono en sus manos. Aquella simple notificación había encendido una chispa de inquietud y expectativa. Tomó un profundo respiro y comenzó a pensar en la posibilidad de que las cosas pudieran tomar un giro inesperado. La voz de Valentina resonaba en su cabeza: lo importante es como Pants. No podía permitirse dejarse llevar por el miedo, necesitaba descubrir qué había detrás de ese mensaje. Se sentó a la mesa de su cocina, evaluando sus opciones. La idea de que su jefa, una figura de autoridad, tuviera algo que ver con lo que sucedía en su entorno laboral la intrigaba. ¿Por qué querría hablar con ella? ¿Era un intento de ayudarla o podría ser parte del mismo problema que había enfrentado hasta ahora? El tiempo pasó mientras ella reflexionaba. La imagen de su jefe, siempre imponente y agresivo, se coló en sus pensamientos. Su comportamiento se había sentido como un ataque personal, una agresión que había encadenado su potencial. Cada día en la oficina se había vuelto más pesado, una batalla constante por mantener la dignidad en un entorno hostil. Sin embargo, ahora había una posibilidad. Algo estaba por cambiar. Decidida, Marta mandó un mensaje de vuelta para confirmar la reunión. A medida que los minutos pasaban, sentía la presión aumentar. La idea de enfrentar de nuevo a su jefa, a la mujer que había estado en su punto más alto, le provocaba ansiedad. Pero al mismo tiempo, la adrenalina de la oportunidad de abordar abiertamente sus preocupaciones la invadió. Cuando llegó el momento de la reunión, Marta eligió vestirse con cuidado. Optó por una blusa que reflejaba confianza y un pantalón que sentía cómodo, como una armadura. Al llegar a la oficina, su estómago se retorcía de nervios, pero también había una pequeña chispa de determinación en su interior. El ambiente que antes la oprimía ahora parecía poderoso, rebelde casi. Era su momento. La jefa de Marta, Clara, la recibió en su despacho con una sonrisa forzada. Era una mujer astuta, con una carrera bien cimentada, pero también había un aire de fragilidad bajo su exterior. Marta pudo percibir que los retos que ambas enfrentaban, aunque diferentes, estaban interconectados de alguna manera. Gracias por venir, Marta, dijo Clara, ocultando la tensión en su voz. Sé que las cosas no han sido fáciles en el equipo. Creo que es tiempo de hablar sobre ello. Marta sintió que se le aceleraba el pulso. Sí, creo que es necesario hablar sobre lo que ha estado ocurriendo. Me afecta directamente a mí y a mi trabajo. Esa respuesta, aunque preparada, sonaba más segura de lo que se sentía. Marta se dio cuenta de que había comenzado a formar parte de un diálogo. Clara la escuchó atentamente, un guiño de apoyo que Marta no esperaba. Quiero ser honesta contigo. He estado notando un comportamiento que no se alinea con nuestros valores, continuó la jefa. Puedo ayudarte a encontrar recursos para abordar esto.
La sorpresa hizo que Marta dejara de hablar por un momento, digiriendo la nueva información. ¿Era posible que Clara estuviera dispuesta a tomar medidas reales? Fue un momento de revelación. Tal vez la conversación podría convertirse en una plataforma de cambio. Mientras la reunión avanzaba, Marta compartió sus preocupaciones, el acoso y sus temores. Pero también se vio a sí misma invocando una nueva versión de sí misma, más asertiva y decidida. Habló sobre las interacciones con su superior, sobre el ambiente laboral que la había limitado pero que ahora, sorprendentemente, empezaba a sentir que podía cambiar. Sin embargo, el aire de esperanza pronto se vio interrumpido por una perturbadora pregunta de Clara. ¿Pero qué harías si te dijera que algunas personas están platicando sobre una reestructuración en la empresa? Esa breve mención activó un torrente de nuevos interrogantes en la mente de Marta. Una reestructuración podría significar cambios drásticos, potenciales desvanecimientos de su lucha y la pérdida de aliados. ¿Qué significaba eso para todo lo que había comenzado a construir? La presión comenzaba a acumularse nuevamente. Las palabras de Valentina se repitieron en su mente. No se trataba solo de gritar, se trataba de crear una estrategia. Marta se encontraba, en ese instante, al borde de un descubrimiento que podría definir su camino, la lucha entre el miedo y el crecimiento personal. ¿Podría esa reestructuración convertirse en una oportunidad para avanzar, o sería simplemente un nuevo obstáculo en su camino hacia la autoafirmación? Con esa tensión levantándose como una sombra, comprendió que debía prepararse para lo que estaba por venir, sin perder su voz ni su propósito. Pero el nuevo giro que comenzaba a desenredar estaba a punto de revelar un pequeño secreto que pondría su confianza a prueba. Marta se retiró del despacho de Clara con el peso de la incertidumbre persiguiéndola. La charla había sido un paso en la dirección correcta, pero la sorpresa de la reestructuración seguía resonando en su mente como un latido profundo y molesto. ¿Estaría realmente su jefa dispuesta a defenderla? ¿O ese compromiso era solo una fachada para cubrir su propia vulnerabilidad en el juego corporativo? A medida que avanzaba por el pasillo, la ansiedad y la expectativa se entrelazaban. Bastaba con mirar a su alrededor, a sus compañeros sintiendo el mismo aire tenso, para saber que algo importante estaba por suceder. Su mente se embarcó en un ciclo de pensamientos que, aunque inquietante, comenzaba a revelar un destello de resolución. Marta decidió que no podía quedarse de pie en la inacción, esperando que el destino decidiera por ella. Justo antes de llegar a su escritorio, se detuvo un instante. Era hora de moverse. Se sentó y abrió su computadora, y en lugar de sumergirse en su trabajo habitual, empezó a trazar un plan. Primero, necesitaba aclarar su visión sobre el entorno laboral. Podía dibujar un mapa sobre sus fortalezas, debilidades y, más importante, la estrategia a seguir ante la posible reestructuración. Las palabras de Valentina volvieron a su mente. Pregunta y actúa, no te dejes hundir. A medida que elaboraba sus notas, Marta comenzó a reconocer su camino hacia la autoafirmación. Hacer un inventario de sus logros, enumerar sus habilidades no solo técnicas, sino también interpersonales era esencial. Se dio cuenta de que cada día había estado acumulando herramientas valiosas sin reconocer su poder. Sin embargo, Marta también comprendió que lo que estaba experimentando no era solo un proceso personal, sino que existía un contexto más amplio dentro de la empresa. Ella no podía ignorar el acoso, ni las relaciones deformadas que afectaban no solo su bienestar, sino también su rendimiento y el de sus compañeros. Mientras los recuerdos de las interacciones dolorosas pasaban por su mente, la rabia que había elegido esconder debajo de su resistencia empezó a florecer. Sabía que no podía ser solo una víctima, debía ser un agente de cambio. Decidió hacer una presentación, una propuesta para el equipo sobre el fomento de un ambiente laboral más saludable. Para Marta, esto significaba que había llegado al punto en que podía alzar la voz no solo por ella, sino también por aquellos que, como ella, se sentían atrapados y desatendidos. Era tiempo de transformar su dolor en una poderosa declaración. Puede que no modificara el resultado de la reestructuración, pero sí podía crear un camino hacia un espacio donde todos se sintieran seguros y valorados. Con cada palabra que tecleaba, Marta sentía que recuperaba un fragmento de su antiguo poder. No estaba solo defendiendo su propia causa, estaba en una misión de transformación. Se dio cuenta de que al hablar, podía simbrar los cimientos de su empresa. Al finalizar la presentación,
Su corazón latía con fuerza, lleno de energía renovada y determinación. Más tarde, cuando se preparó para salir de la oficina, Clara se acercó de nuevo. He estado pensando en esa charla sobre la reestructuración, comenzó su jefa, con un tono que hacía eco de una nueva seriedad. Podría ser que haya más en juego de lo que inicialmente creímos. Si Clara sabía algo más, Marta estaba dispuesta a escucharlo. Las palabras de su jefa resonaron como un aviso inminente, una oportunidad de enfrentar la verdad. Sin embargo, lo que se revelaría a continuación podría cambiar todo, forzando a Marta a decidir si valía la pena arriesgarlo todo por su propio crecimiento y el de sus compañeros. ¿Cómo se prepararía para combatir la inminente tormenta que se cernía sobre la empresa? ¿Y qué descubrimientos podría hallar en el camino? La lucha interna entre permanecer en la sombra de sus temores o convertirse en la voz de una nueva era laboral estaba a punto de desatarse, desnudando secretos y revelaciones que desdibujaban la frontera entre la lealtad y la supervivencia. Marta sintió que el aire a su alrededor se espesaba mientras Clara pronunciaba esas palabras. Un parpadeo de incertidumbre cruzó su mente. Era como si el suelo se abriera debajo de ella, ya no se trataba solo de una reestructuración, había algo más profundo y posiblemente perturbador al acecho en los pasillos de esa empresa. Su corazón palpitaba ansiosamente, pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, optó por la curiosidad. ¿Qué quieres decir con que hay más en juego?, preguntó Marta, tratando de proyectar calma, aunque su voz traicionó una pizca de ansiedad. Clara tomó una respiración profunda, como si pidiera el valor necesario para desenmascarar lo que había ocultado. Hay fuerzas que están involucradas en este proceso que no comprendes del todo. Gente con conexiones que van más allá de nuestra empresa. Las palabras de Clara eran serias y cargadas de un significado que Marta no podía llegar a comprender completamente, pero algo en sus ojos la instó a seguir escuchando. Mientras Clara explicaba, Marta sintió que se abría un mundo nuevo ante ella, donde cada pequeño dato revelaba la complejidad de sus luchas diarias. Había una red de relaciones que no solo afectaba a ella, sino a sus colegas y el futuro de la empresa entera. Esto no era solo un juego de ascensos o despidos, la supervivencia era la clave, y ahí es donde la voz de Marta podía encontrar su propósito. Me estoy sintiendo atrapada, Clara. No puedo permanecer en un lugar donde el miedo es el rey, expresó Marta, su determinación era creciente. Era el momento de hacer una elección audaz. Ella debía decidir si quería ser un mero espectador o una protagonista activa del cambio. Entiendo tu frustración, pero a veces el sistema parece más grande que nosotros. Sin embargo, creo que el cambio necesita aliados, respondió Clara, con un brillo de acuerdo en sus ojos. Esto encendió aún más el fuego en Marta. La idea de que podían trabajar juntas, de que esa relación con su jefa significaba una posibilidad real de transformación, hizo que su espíritu se rejuveneciera. Marta se comprometió a colaborar con Clara, a explorar el terreno y descubrir cómo se estaban moviendo esas fuerzas siniestras. Decidió preparar un documento que no solo expusiera sus inquietudes sobre el ambiente laboral, sino que también incluyera un plan para involucrar a otros miembros del equipo. Debía ser más que una voz solitaria, tenía que volverse un coro que resonara en toda la empresa. Con cada palabra que tecleaba, ella formulaba su lucha no solo por sí misma, sino también para empoderar a otros. Con cada argumento que construía, se sentía más fuerte y más decidida. Sus habilidades de liderazgo estaban surgiendo de manera natural, así como su capacidad para articular los problemas que habían enraizado en el ambiente tóxico. Sin embargo, la inminente verdad que Clara había insinuado seguía resonando en su mente. Las conexiones ocultas y la mafia que podía estar metida en el trasfondo de la empresa la dejaban inquieta. ¿Qué pasaría si aquellas conexiones fueran reales? ¿Se arriesgaría a abrir la caja de Pandora al tratar de enfrentarse a ellos? Mientras reflexionaba sobre estas posibilidades, Marta empezó a sentir su energía consumirla. Sabía que estaba en la cúspide de un desafío monumental. No solo estaba tomando medidas hacia su desarrollo personal, sino que, potencialmente, podría estar siendo parte de una lucha más grande que ella misma. Finalmente, antes de cerrar su computadora por la noche, dejó su mirada fija en la pantalla. El momento de la verdad, murmuró para sí misma. Había más por descubrir, y en medio de la lucha, se dio cuenta de que su crecimiento personal estaba ligado a cómo enfrentaría no solo sus propias batallas,
sino también cómo se atrevía a desafiar las sombras que acechaban en su lugar de trabajo. Así que cerró su computadora con la resolución definitiva de que debía avanzar. Tenía que estar preparada para lo que se avecinaba. Clara había insinuado la existencia de aliados ocultos, quizás incluso del adversario que se manifestaría, y Marta estaba decidida a no mirar hacia otro lado. Al día siguiente comenzaría un nuevo capítulo. La pregunta era, ¿cuánta verdad estaría dispuesta a revelar y cuán lejos estaba dispuesta a llegar por su propio crecimiento y el bienestar de sus compañeros? ¿Podía manejar las consecuencias de desenterrar realidades que algunos preferirían mantener enterradas? La tensión en su pecho se intensificó. Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, pero Marta estaba lista para encontrarlas, dispuesta a confrontar lo desconocido. Marta despertó con la mente en ebullición, cada pensamiento girando en torno a la realidad que había empezado a desentrañar. Su compromiso con la transformación no solo había encendido una chispa en su interior, sino que la había llevado a una serie de decisiones que, aunque abrumadoras, la empujaban hacia un despertar personal que nunca había anticipado. Esa mañana se sentó en su escritorio con una meta clara: estructurar un documento que no solo aglutinara información, sino que también sirviera como un manifiesto. Un grito de guerra, por así decirlo, que desnudara las verdades ocultas del ambiente corporativo. La escritura fluía de ella de una manera que nunca había imaginado. Entre las cláusulas de responsabilidad y los párrafos dedicados a las inquietudes de sus compañeros, comenzaba a vislumbrar una narrativa coherente, llena de datos y también de emoción. Era una visión que desafiaba al status quo y proponía un cambio no solo para ella, sino para todos. Durante ese proceso, las habilidades que había desarrollado en años de trabajo comenzaron a emerger en formas insospechadas. Se dio cuenta de que su capacidad de análisis, su habilidad para escuchar las inquietudes de los demás y su talento para mediar en conflictos se convertían en herramientas poderosas. Cada paso que daba en la elaboración del documento fortalecía un nuevo sentido de identidad, uno que trascendía su rol como empleada y la posicionaba como una posible líder. Sin embargo, la sombra de las fuerzas que Clara había mencionado no dejaba de rondar su mente. La información sobre las conexiones subterráneas en la empresa la acosaba. Mientras más profundizaba en su proyecto, más se preguntaba acerca de las implicaciones de su actuación. ¿Sería capaz de canalizar todas estas habilidades y, al mismo tiempo, sobrevivir? Algunos se podrían sentir amenazados por sus movimientos. Sabía que en una batalla por el poder, el riesgo era una constante. Al finalizar el día, Marta se reunió con Clara en un café cercano. Aquella conversación, lejos de ser casual, se tornó en un debate apasionado. Clara, con su experiencia, ofreció insights que solo alguien de su posición podría proporcionar. La jefa de Marta había sido testigo de dinámicas complejas y peligrosas que ahora podrían jugar un papel crucial en la lucha por la verdad. Marta se sintió intimidada por el peso de lo que estaba descubriendo, pero su ambición en guiar a su equipo hacia un cambio palpable brilló con fuerza. Necesitamos una estrategia. No podemos simplemente poner esto en papel sin saber cómo reaccionarán, insistió. Clara asintió, reconociendo la necesidad de un enfoque táctico. La conversación se tornó en torno a cómo podrían proponer un espacio seguro para las voces que se sentían calladas, aquellos que, como Marta, habían sido víctimas del miedo. A medida que el diálogo se adensaba, la conexión entre ambas se fortalecía. Con cada idea y cada plan, Marta se sentía menos sola en su búsqueda, más empoderada por el conocimiento y la determinación. Sin embargo, una duda persistente la atormentaba. ¿Podría realmente sostener este nuevo papel? El sol comenzó a ponerse, bañado en tonos de naranja y rosa, y mientras contemplaba el horizonte desde la ventana del café, Marta reflexionó sobre su próxima jugada. Necesitaba aliados, y no solo dentro de su equipo, sino también personas dispuestas a desmantelar el sistema corrupto que parecían estar defendiendo. Decidió que debía abrir el campo de visión, hablar con más colegas, explorar si el descontento que había percibido era solo un eco solitario o un clamor general. Su hora de acción se acercaba, pero la incertidumbre seguía presente. ¿Sería capaz de unir a sus compañeros en una causa común? ¿Qué la detendría, si es que había alguna fuerza dentro de ella lo suficientemente poderosa como para soportar la naturaleza de la batalla que estaba por venir? Mientras el café se vaciaba y la conversación se enfriaba, una resolución asaltó a Marta. La próxima semana.
Organizaría una reunión discreta, un lugar donde el temor pudiera dar paso a la acción. Una conversación que comenzaría a desentrañar la red de opresión que había estado estrangulando a sus colegas. Era el momento de brindarles una nueva oportunidad de hacerse escuchar. Al salir, una nueva línea de su futuro se dibujaba en su mente. Un futuro que desafiaba tanto a la corporación como a ella misma. El eco de las palabras de Clara resonaba en su cabeza: la lucha necesita aliados. Y ahora, más que nunca, Marta estaba preparada no solo para encontrar aliados, sino para abrir la puerta a una verdad que cambiaría todo. Pero la pregunta seguía flotando en su mente: ¿qué pasaría cuando se revelaran las verdades que todos intentaban ocultar? ¿Estaría realmente lista para las repercusiones de su búsqueda de justicia? Lo único que sabía con certeza es que el siguiente paso podía ser decisivo, y el camino estaba lleno de incertidumbre. Marta se despertó aquella mañana sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado semanas en un proceso de transformación que parecía un ciclo interminable de altibajos, pero hoy era diferente. Era el día de la reunión que había estado planeando con tanto esmero. Se miró en el espejo y, con una certeza renovada, afirmó para sí misma que tenía el poder de cambiar su entorno. La sombra del miedo que solía oprimirla comenzaba a disiparse, dejando espacio para la confianza y la resolución. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso, un reflejo del temor que se cernía sobre todos los empleados. Marta se sintió inquieta, pero a la vez sabía que era el momento de demostrar su valía. Con una presentación bien estructurada en su laptop, se preparó para confrontar a sus compañeros con la posibilidad de un cambio real. Era hora de transformar su dolor y frustración en acción. Cuando sus colegas empezaron a llegar, Marta notó que algunos llevaban la incertidumbre pintada en sus rostros. Sin embargo, decidió que no podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Al comenzar la reunión, se dirigió a ellos con sinceridad, compartiendo no solo su dolor, sino también su visión de un ambiente laboral más armado de respeto y dignidad. No podemos permanecer en la sombra de nuestro silencio, dijo con firmeza. Sus palabras resonaron con un eco de autenticidad que pareció tocar el alma de quienes le escuchaban. Poco a poco, la atmósfera cambió. Comenzaron a surgir testimonios de otros colegas, historias de acoso, desdén y menosprecio que resonaban con sus propias vivencias. Marta se sintió fortalecida al ver cómo su voz se convertía en una llama que encendía la chispa de la valentía en otros. Juntos, elaboraron propuestas y estrategias concretas que presentaron ante Clara, la jefa de Marta. El cambio no solo era posible, estaba comenzando a tomar forma. Al día siguiente, Clara los reunió a todos. Era un momento decisivo. Los corazones de cada empleado latían al unísono, ya no solo por temor, sino por la esperanza de un futuro diferente. Clara, aclamada por su autoridad, escuchó atentamente y se mostró receptiva. Cuando finalizó la reunión, anunció que se implementaría una política de cero tolerancia hacia el acoso, facilitando un espacio seguro para que todos pudieran presentar sus quejas. La noticia fue un baño de euforia. Marta sintió que sus esfuerzos no habían sido en vano. Sin embargo, en medio de la celebración, la auténtica batalla estaba lejos de terminar. Marta sabía que la lucha para mantener ese ambiente de respeto dependería de su capacidad para acceder a la voz colectiva de sus compañeros y asegurarse de que se sintieran escuchados y valorados. El camino por delante aún presentaba desafíos. Con su transformación en curso, Marta buscó establecer un comité que daría seguimiento a la implementación de las nuevas políticas. Una vez más, reunió a sus colegas, pero esta vez el enfoque era la construcción de un futuro donde cada voz contara. Así, impulsó talleres de comunicación y empoderamiento que empezaron a resonar con la cultura de la empresa. Con el tiempo, Marta se convirtió en una figura reconocida dentro de la agencia, no solo por su talento creativo, sino por su capacidad de liderazgo y su compromiso con el cambio. Sus compañeros comenzaron a ver en ella una representante genuina que había dado un paso al frente al miedo y la opresión. En una conferencia que organizó para celebrar los logros, mientras se dirigía a la audiencia, Marta sonrió con orgullo. Mirando a su alrededor, vio a una comunidad que se había fortalecido. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestro entorno, no solo por nosotros mismos sino por aquellos que vienen detrás, dijo, un mensaje que resonó con fuerza. La historia de su lucha personal había trascendido para convertirse en un faro de esperanza.
Al recordar aquel primer día en la agencia, la sensación de opresión y miedo contrastaba fuertemente con la libertad que sentía en ese momento. Marta se había convertido en la mujer que había deseado ser, una defensora del cambio, una líder compasiva y empoderada. Consciente de su papel, decidió continuar educándose en liderazgo y gestión, reconociendo que el crecimiento nunca se detiene. Una vez más, Valentina entró en su mente: eres más fuerte de lo que imaginas. Esa frase fue el impulso que le haría seguir luchando por su propio crecimiento y el de otros, llevando su pasión por el arte a un nivel donde la creatividad y la resiliencia se tejían en la historia de la agencia. Marta había conquistado el miedo y, al hacerlo, había abierto la puerta a un futuro donde el respeto y la dignidad serían pilares fundamentales. Su viaje de transformación no solo había revitalizado su carrera, sino que también había inspirado a otros a encontrar su propio poder, generando un efecto dominó que cambiaría el ambiente laboral para siempre. Nunca más permitiría que el miedo la definiera. Ahora, con una confianza sólida y un propósito claro, se sentía lista para cualquier desafío que viniera a su encuentro. Había logrado hacer suya una verdad esencial: el verdadero cambio comienza en uno mismo. Así, Marta se despidió del pasado que la había asediado y miró al futuro con determinación y valentía, transformando su historia en una declaración de libertad. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emocionales exclusivas que transformarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas se beneficien de estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace, queremos saber su opinión. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta impactante conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.